Una cálida tarde de 2019, en la serranía malagueña, un misterio comenzó a gestarse en silencio. Antonia Espinosa Granados, una anciana de 87 años muy querida en Canillas de Aceituno, desapareció sin dejar rastro. Sus vecinos la vieron por última vez en su humilde casa blanca, donde vivía junto a su hijo José Miguel. En un pueblo pequeño donde todos se conocen, la ausencia de Antonia fue sorprendente e inquietante. Los días pasaban y el paradero de la anciana seguía siendo un enigma. ¿Se había desorientado en el monte? ¿Alguien la había visto salir del pueblo? Las preguntas flotaban en el aire mientras una sombra de temor empezaba a cernirse sobre la comunidad. Sin revelar aún el desenlace de esta historia, basta decir que bajo la fachada de normalidad del pueblo se escondía un secreto escalofriante. Bienvenidos a Así Matan, el canal donde desentrañamos los crímenes que estremecen a comunidades enteras. En el caso de hoy viajamos a Canillas de Aceituno, un pintoresco pueblo blanco de Málaga, para conocer la historia de Antonia Espinosa y cómo su desaparición sacó a la luz un terrible parricidio. Y antes de continuar, te invitamos a suscribirte al canal, dejarnos tu opinión en comentarios y seguir nuestras actualizaciones en Instagram. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias reales con rigor y respeto. Prepárate para adentrarte en un relato sobre confianza traicionada y un plan macabro. El caso del hijo que simuló la desaparición de su madre durante semanas para encubrir su asesinato. Cada detalle ha sido investigado a fondo para ofrecerte una narración veraz y humana de estos hechos que conmocionaron a la sarquia malagueña. Antonia Espinosa Granados, a sus 87 años, era una mujer conocida por su bondad y su activa participación en la vida vecinal. Viuda desde hacía años, convivía con su único hijo, José Miguel, de mediana edad, en la casa familiar de Canillas de Aceituno. Aquella convivencia se había prolongado toda la vida. José Miguel nunca se independizó. Madre e hijo habían pasado décadas bajo el mismo techo, compartiendo rutinas y también, según contaban algunos allegados, más de un desencuentro. En los meses previos a la tragedia, vecinos y familiares notaban un ambiente tenso en la vivienda. Algunos comentaban en voz baja que las discusiones entre Antonia y José Miguel eran frecuentes. Pequeñas riñas cotidianas que en un pueblo tan tranquilo no pasaban desapercibidas. ¿El motivo? Al parecer, José Miguel atravesaba dificultades personales. A sus casi 60 años no tenía un empleo estable ni familia propia y dependía económicamente de su anciana madre. Había rumores de que arrastraba problemas psicológicos e incluso algún episodio depresivo, aunque nunca se confirmó ningún diagnóstico grave. Otros mencionan posibles conflictos por la gestión del dinero de la pensión de Antonia o por los cuidados que ella necesitaba dada su edad. Lo cierto es que Antonia, mujer fuerte pero ya muy mayor, a veces confiaba a su hija mayor, la única que había abandonado el pueblo años atrás, que José Miguel tenía un carácter difícil y que la convivencia se le hacía cuesta arriba. Pese a esos roces, nada hacía presagiar un final violento. No constan denuncias previas por malos tratos ni intervenciones policiales en el domicilio antes de 2019. Para los que los conocían, Antonia era una madre abnegada y José Miguel, aunque retraído y de pocos amigos, parecía preocuparse por ella. Habían pasado toda la vida juntos. Él la llevaba al médico, la ayudaba con las compras. Desde fuera eran simplemente una madre anciana y su hijo soltero intentando salir adelante en compañía mutua. Sin embargo, bajo esa apariencia cotidiana se gestaba una tormenta silenciosa. Los resentimientos acumulados, la dependencia económica y el carácter inestable de José Miguel conformaron un cóctel peligroso. A mediados de 2019, la frágil estabilidad entre ambos se rompió para siempre. Los testigos posteriores hablarían de un episodio desencadenante, una fuerte discusión familiar en la casa, gritos acalorados en plena noche que algunos vecinos alcanzaron a oír a través de las paredes encaladas.
Nadie intervino entonces. En los pueblos es difícil imaginar que un pleito doméstico pueda terminar en tragedia. Pero esa fue la última pelea entre Antonia y su hijo. Después de ese día, nunca más se volvió a ver a la anciana con vida. En las semanas siguientes, José Miguel aseguró a todo el que preguntaba que su madre se había esfumado misteriosamente. Primero comentó a unos vecinos que Antonia había salido una mañana temprano a dar un paseo por el campo y no había regresado. Luego dijo a otros que quizás se había desorientado en algún sendero de la Sierra Tejeda, aprovechando que a su madre le gustaba caminar cuando el clima era bueno. Pronto la noticia de la desaparición de Antonia corrió como la pólvora. En un lugar tan pequeño, enterarse no tomó más que horas. La panadera, el cartero, los jubilados de la plaza, todos comentaban con preocupación la extraña situación. La familia de Antonia se movilizó de inmediato. Su hija María, residente en Málaga capital, acudió angustiada al pueblo en cuanto José Miguel le comunicó que mamá no aparece. Otros parientes cercanos como sobrinos y nietos de la octogenaria también llegaron para apoyar en la búsqueda. La Guardia Civil fue avisada y se activó un dispositivo de búsqueda en la zona. Patrullas peinaron los caminos rurales, voluntarios de protección civil y numerosos vecinos se sumaron con linternas al caer la noche, recorriendo los senderos y barrancos cercanos a Canillas de Aceituno. Incluso se utilizó un dron de un residente aficionado a la fotografía para sobrevolar la sierra, sin resultados. El pueblo entero mostró una solidaridad conmovedora. Durante días, las batidas en el monte se repitieron con la esperanza de encontrar a Antonia con vida si es que se había perdido. Se repartieron fotografías recientes de la anciana describiendo su aspecto, vestimenta el día que se la vio por última vez. Las oraciones en la iglesia local pedían por su aparición. Todos estamos con el corazón encogido, decía la vecina que lideraba un grupo de búsqueda. Otra comentaba a la prensa local que en Canillas de Aceituno jamás había ocurrido algo igual. Aquí nos conocemos todos y nunca habíamos tenido que buscar a una persona desaparecida de esta forma. José Miguel, el hijo, se mostraba por aquellos días nervioso pero participativo. Aparecía junto a los voluntarios, fingiendo desesperación. Por favor, ayudadme a encontrar a mi madre, suplicaba con lágrimas en los ojos a las patrullas, según relataron después algunos testigos. En entrevistas breves con medios locales, José Miguel repetía que confiaba en que su madre estuviera bien, quizá refugiada en alguna casa de campo, y agradecía al pueblo el apoyo. Su actuación, en apariencia angustiada, logró inicialmente desviar cualquier sospecha. Nadie quería pensar mal del hijo afligido que distribuía carteles de Se Busca con la foto de Antonia. Sin embargo, conforme pasaban las semanas sin rastros de la anciana, las dudas comenzaron a aflorar. ¿Cómo era posible que ni un solo indicio apareciera tras recorridos intensivos por la zona? Ni las unidades caninas detectaban nada en los alrededores. Algunas voces empezaron a recordar la turbulenta relación entre José Miguel y su madre. Vecinos que lo conocían desde niño notaban algo extraño en su comportamiento. Estaba excesivamente tranquilo en momentos claves o daba detalles contradictorios sobre el día de la desaparición. Por ejemplo, primero dijo que Antonia salió a caminar a las 8 de la mañana. Luego a otro vecino le comentó que la vio por última vez aún de noche, cerca de las 6. Estas incongruencias encendieron alarmas en ciertos familiares. Su propia hermana, María, ya desconfiaba. Mi hermano no me mira a los ojos, aquí pasa algo, habría dicho confidencialmente a su marido. La presión sobre Miguel aumentó cuando la Guardia Civil, al no encontrar pistas externas, decidió revisar la casa familiar. Los agentes solicitaron permiso para inspeccionar la vivienda de Antonia por si allí hubiera alguna pista olvidada. Una nota, el teléfono de la anciana, cualquier cosa. José Miguel, cada vez más acorralado, trató de impedir el registro, alegando que aquello era innecesario y que debían seguir buscando fuera. Esta actitud levantó sospechas inmediatas en los investigadores. Con una orden judicial gestionada con urgencia, finalmente entraron al domicilio pasadas unas 3 semanas de la supuesta desaparición. Lo que descubrieron puso fin a la incertidumbre y horrorizaría a todo el pueblo. Dentro de la casa, la Guardia Civil notó de inmediato un fuerte olor dulzón y nauseabundo. José Miguel balbuceó excusas. ¿Que si una tubería rota? ¿Que si un animal muerto en el sótano?
pero los agentes ya temían lo peor. Tras una búsqueda minuciosa, hallaron un bulto sospechoso en un pequeño cuarto trastero contiguo al dormitorio de Antonia. Allí, envuelto en mantas y plásticos, yacía el cuerpo sin vida de la anciana. Antonia había estado todo ese tiempo en su propia casa, oculta por su hijo mientras fuera todo el pueblo la buscaba en el monte. La escena era sobrecogedora. José Miguel había rociado el improvisado sudario con cal y ambientadores para disimular el olor, intentando momificar el cadáver. Al verse descubierto, José Miguel se derrumbó y confesó en el acto. Entre sollozos y frases entrecortadas admitió: «Fui yo, la maté sin querer, tenía miedo, no sabía qué hacer». La impactante verdad salió a la luz. Nunca hubo tal desaparición accidental. Había sido todo un montaje cruel de José Miguel para ganar tiempo y eludir a la justicia. Según su relato inicial, luego confirmado por la investigación forense, una madrugada Antonia y él discutieron acaloradamente. La pelea escaló hasta que José Miguel, fuera de sí, agredió a su madre de forma mortal. Algunas versiones señalan que pudo haberla golpeado con un objeto contundente en la cabeza durante la riña. Otras apuntan a una posible asfixia al taparle la boca para que no gritara. Lo cierto es que Antonia murió en el salón de su casa a manos de su propio hijo, probablemente mientras dormía o estaba indefensa, como luego sugerirían los forenses. Desesperado al comprender lo que había hecho, José Miguel ideó sobre la marcha el plan de la desaparición fingida. Ocultó el cadáver de Antonia en el trastero, tras apilar cajas y muebles viejos para disimular, y limpió cualquier rastro de sangre en la casa. Durante las semanas siguientes vivió una macabra doble vida. De puertas afuera era el hijo angustiado que la buscaba. De puertas adentro convivía con el cuerpo inerte de su madre, intentando mantener la farsa el mayor tiempo posible. Es difícil imaginar el frío cálculo o la desesperación necesarios para soportar esa situación día tras día. Algunos psicólogos forenses sugirieron que José Miguel mostró rasgos de personalidad disociativa al poder llevar a cabo esa rutina macabra, desayunando en la cocina mientras el cadáver permanecía oculto a escasos metros, sin delatarse. La autopsia realizada posteriormente reveló datos escalofriantes. El cuerpo de Antonia presentaba signos de violencia evidentes, un fuerte traumatismo craneal y lesiones en el cuello, consistentes con estrangulamiento. Los forenses determinaron que la causa de la muerte fue probablemente una combinación de ambas agresiones. Antonia sufrió un golpe contundente en la cabeza que la dejó inconsciente, seguido de asfixia. No tuvo ninguna posibilidad de defenderse, dada su avanzada edad y la ferocidad del ataque. El análisis forense también estableció que la data de la muerte coincidía con el día de la desaparición que José Miguel había reportado. Es decir, Antonia llevaba muerta aproximadamente 3 semanas cuando fue hallada. Durante ese tiempo, el proceso de descomposición estaba avanzado, aunque la rápida acción de ocultamiento, envolverla y echar cal, había ralentizado en parte la degradación del cuerpo. Los detalles sobre cómo logró José Miguel mantener oculto el cadáver en una casa habitada estremecieron a todos. Se supo que clausuró el trastero con llave, alegando a su hermana y allegados que mamá había guardado allí cosas viejas con mal olor. Cada vez que alguien venía a casa a interesarse por la anciana, él procuraba recibirlos fuera o en la cocina, evitando que entraran en la zona donde escondía la terrible evidencia. Incluso, según trascendió, durmió en el sofá del salón durante esas semanas, incapaz de subir al dormitorio junto al cuarto mortuorio. Esas conductas, analizadas posteriormente, reflejan el pánico y la negación en los que vivía sumido el homicida. Con el hallazgo del cuerpo y la confesión, el caso dio un vuelco absoluto. Canillas de Aceituno pasó de la esperanza a la consternación e indignación. Los vecinos, que días antes abrazaban a José Miguel compasivamente en la plaza, ahora no podían creer que el culpable hubiera estado entre ellos todo el tiempo, engañándolos. Muchos sintieron rabia por haber sido manipulados en su buena fe. «Nos ha utilizado a todos, esto es imperdonable», declaró entre lágrimas una voluntaria que había recorrido kilómetros buscándola. La hija de Antonia, María, quedó devastada al saber que su propia madre no estaba perdida sino asesinada por su hermano. Familias enteras del pueblo se unieron al dolor de los Espinosa, mientras José Miguel era conducido por la Guardia Civil entre insultos y miradas de repulsa.
Tras la detención de José Miguel, los investigadores y peritos trabajaron para trazar el perfil psicológico y criminológico del parricida. No se trataba de un delincuente habitual ni de alguien con historial violento público. Era, a ojos de todos, un hombre común y corriente, hijo soltero que había cuidado de su madre durante años. Este contraste entre la normalidad aparente y la atrocidad cometida hizo que peritos psiquiátricos se involucraran para evaluar su estado mental. La evaluación psicológica forense determinó que José Miguel no padecía trastornos mentales graves que lo eximieran de responsabilidad. No era esquizofrénico ni estaba en brote psicótico durante los hechos. Sin embargo, sí se describió su personalidad como la de alguien dependiente, inmaduro y con escasa tolerancia a la frustración. Había desarrollado una especie de resentimiento silencioso hacia Antonia. Por un lado, la quería y dependía de ella, y por otro, la culpaba de sus propias frustraciones. Este conflicto interno latente podría haber explotado en ira aquella fatídica noche. Los peritos hablaron de un posible arrebato violento súbito, en el contexto de una discusión doméstica, no de un plan premeditado de larga data. No obstante, también destacaron la sangre fría posterior al crimen. José Miguel fue capaz de planificar la ocultación y sostener la mentira durante semanas, lo que indica cierto rasgo calculador. Este hecho, simular la desaparición para eludir a la justicia, sería muy relevante luego en el juicio, pues mostraba que entendía la gravedad de sus actos y trató activamente de encubrirlos. En otras palabras, sabía que lo que hacía estaba mal y era un delito, pero antepuso salvarse él a la dignidad y auxilio de su propia madre. En cuanto al modus operandi, las conclusiones forenses coincidieron con la confesión en lo esencial. José Miguel atacó a Antonia en el domicilio familiar en la madrugada, probablemente cuando ella estaba descansando en el sofá o preparándose para dormir. Aprovechó la ausencia de testigos y la vulnerabilidad de la víctima. Recordemos que 87 años es una edad muy avanzada, equiparable a una indefensión física. Esto fue calificado como alevosía por los expertos legales. Antonia no tuvo ninguna oportunidad de escapar o defenderse de su agresor. Además, el vínculo familiar facilitaba la acción, ya que la anciana jamás habría imaginado que su propio hijo pudiera hacerle daño, reduciendo cualquier alerta de su parte. El encubrimiento del cadáver fue particularmente escabroso. Ya describimos cómo José Miguel envolvió el cuerpo y cerró el trastero. Los agentes encontraron en la escena varios objetos utilizados: guantes de látex, rollos de plástico industrial y cal viva, todos comprados apresuradamente en días posteriores al crimen. Estos elementos indican premeditación post factum, es decir, un plan para ocultar pruebas una vez cometido el homicidio. La Guardia Civil halló además el teléfono móvil de Antonia oculto en un cajón. José Miguel lo había apagado para que no diera señal, y la documentación de ella escondida, intentando hacer creer que se había marchado de casa voluntariamente llevando sus cosas. Ninguno de estos artilugios le sirvió cuando la verdad emergió, pero evidenciaron hasta qué punto intentó sostener la mentira. Los análisis de laboratorio confirmaron restos de sangre de Antonia en una alfombra y en la ropa que José Miguel llevaba el día del crimen, pese a sus intentos de limpieza. Asimismo, las pruebas forenses determinaron que la escena del ataque fue la sala de estar. Allí encontraron patrones de salpicaduras hemáticas muy tenues, limpiados pero aún detectables con luminol, cerca de un sillón. Todo encajaba con la hipótesis de un golpe contundente allí mismo. El arma homicida nunca se identificó con certeza absoluta. José Miguel mencionó vagamente un palo con el que la golpeó, pero se sospecha que fue un bastón de madera de la propia Antonia, que luego el hijo se deshizo de camino a tirar la basura. En resumen, el perfil del autor que emergió fue el de un hombre emocionalmente inestable, consumido por la dependencia y la frustración, que reaccionó con violencia desmedida en un momento crítico y luego desplegó frialdad para encubrir su acto. Un parricida atípico por su edad, no era un joven impulsivo, sino un adulto mayor curtido, pero a la vez típico en ciertos patrones: problemas familiares, convivencia asfixiante y detonantes emocionales no resueltos. Tristemente, este crimen nos recuerda que los conflictos latentes en el entorno doméstico pueden escalar hasta tragedias inimaginables. Tras el descubrimiento del crimen, José Miguel Ruiz Espinosa fue inmediatamente detenido y puesto a disposición judicial.
La causa avanzó con rapidez inusual, dada la gravedad y claridad de las pruebas. El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Málaga, contando con jurado popular, a finales de 2020, tras algunos retrasos administrativos y las dificultades añadidas por la pandemia. Durante el juicio, que mantuvo en vilo a Canillas de Aceituno, se reconstruyeron minuciosamente los hechos y salieron a la luz estremecedores testimonios de las semanas de la desaparición fingida. En la fase de declaraciones, José Miguel asumió la autoría pero intentó matizar su culpa. Ante el tribunal, con voz temblorosa afirmó: «Quiero pedir perdón, nunca quise hacer daño a mi madre, fue un accidente». Sostuvo que aquella noche perdió el control en medio de una discusión y que el golpe fatal fue sin querer. Alegó que tras ver muerta a Antonia entró en pánico y por eso ocultó el cadáver, temiendo las consecuencias. Sin embargo, bajo el interrogatorio del fiscal, sus palabras se contradijeron en varios puntos respecto a su confesión inicial, sobre todo en cuanto a la secuencia exacta de la agresión. No mostró una explicación convincente de por qué no pidió ayuda para su madre tras herirla, ni de por qué engañó a todos durante tanto tiempo. Estas inconsistencias y la frialdad de sus actos posteriores debilitaron la imagen de hijo arrepentido que su defensa quería proyectar. Varios testigos clave dieron testimonio. La hija de Antonia, visiblemente afectada, relató las sospechas que tuvo y cómo confrontó a su hermano en una ocasión, recibiendo respuestas esquivas. Vecinos voluntarios narraron su sensación de engaño y remarcaron que José Miguel aparentaba demasiada tranquilidad algunos días de la búsqueda, lo que a posteriori les pareció revelador. Un guardia civil describió la escena al abrir el trastero y cómo el acusado rompió en llanto confesando en ese momento, detalle que la defensa intentó usar como indicio de cooperación. Los peritos forenses expusieron los hallazgos técnicos, las lesiones de Antonia y las evidencias de limpieza en la casa, confirmando que fue un acto intencional violento seguido de un encubrimiento deliberado. En los alegatos finales, la Fiscalía calificó los hechos como asesinato agravado. Argumentó que José Miguel actuó con alevosía, dada la indefensión de su madre, y con el agravante de parentesco, agravante reconocido en la ley española por ser la víctima la propia madre. Además, recalcó la especial crueldad de mantener el cadáver oculto, lo que causó un dolor añadido a la familia. El fiscal destacó la confianza traicionada. Antonia murió a manos de la persona en quien más confiaba. No hay mayor vileza, dijo ante el jurado. Solicitó una pena de 20 años de prisión para José Miguel, cercana al máximo por asesinato, considerando la gravedad y premeditación posterior. También pidió que se le imputase un delito de simulación de delito por todo el operativo falso que montó y uno de profanación de cadáveres por la ocultación. Si bien este último es un delito menor, reforzaba la inmoralidad de sus actos. Por su parte, la defensa, un abogado de oficio asignado a José Miguel, intentó rebajar la calificación a homicidio, que implica ausencia de premeditación y menor condena. Alegó que su cliente sufrió un arrebato emocional, sin planear matar a su madre, en un contexto de disminución de sus facultades por estrés y depresión. Insistió en que José Miguel confesó el crimen, aunque fuera tras ser descubierto, y colaboró con la investigación a partir de entonces, por lo que debía aplicarse la atenuante de confesión y de reparación. Asimismo, presentaron el informe psicológico que describía su personalidad dependiente, sugiriendo que tenía sus capacidades de autocontrol mermadas por los años de cuidador y la presión acumulada. La defensa llegó a afirmar que José Miguel amaba a su madre y que su reacción fue prácticamente inconsciente, pidiendo clemencia del jurado. No estamos ante un asesino frío, sino ante un hijo desequilibrado en un instante fatídico, declaró el abogado. El jurado popular, tras escuchar todas las partes, deliberó durante varias horas. Finalmente emitió un veredicto unánime de culpabilidad. Consideraron probado que José Miguel mató intencionadamente a Antonia mientras dormía o estaba inerme y que posteriormente urdió un plan para ocultarlo, lo que evidenciaba consciencia de sus actos. Rechazaron la versión de un accidente. La contundencia de las lesiones y el metódico encubrimiento pesaron más. No obstante, sí reconocieron la atenuante de confesión, dado que José Miguel admitió los hechos, aunque tarde, evitando un proceso más largo.
También tomaron en cuenta mínimamente su estado psicológico frágil, pero esto no anuló su responsabilidad. En base al veredicto, la Audiencia Provincial de Málaga dictó sentencia a principios de 2021. José Miguel fue condenado por asesinato con la agravante de parentesco y la atenuante de confesión. La pena impuesta fue de 18 años de prisión efectiva, según informaron los medios. Además, se le prohibió acercarse o comunicarse con su hermana y familiares directos de la víctima por muchos años más allá de su futura excarcelación. También se le sentenció a indemnizar con una cuantía económica a la hija de Antonia por el daño moral causado, aunque ningún dinero podría paliar semejante pérdida. Cabe destacar que condenas similares en la provincia por crímenes parecidos rondan magnitudes de este orden. Por ejemplo, en otro caso de parricidio en Vélez, Málaga, el hijo homicida recibió 15 años y 9 meses de cárcel. En este caso de Canillas de Aceituno, la severidad fue algo mayor debido al engaño prolongado y la alevosía manifiesta. La juez que leyó la sentencia recalcó la especial repulsa que provocó el prolongado encubrimiento. No solo hubo una muerte violenta, sino una voluntad clara de ocultarla causando un dolor añadido innecesario a la familia y a la comunidad, señaló con firmeza. José Miguel escuchó la sentencia con la cabeza agacha. Tenía ya el aspecto demacrado, como de quien sabe que ha perdido todo. A su madre, su libertad y el respeto de cuantos le rodeaban. No mostró ninguna reacción dramática al oír los años que pasaría en prisión. Algunos observadores comentaron que tal vez incluso lo asumía como una liberación de la pesada carga de su conciencia que llevaba encima. Su abogada defensora anunció que no recurrirían la sentencia, aceptando el veredicto del jurado. Así, el juicio quedó cerrado con rapidez. José Miguel ingresó en la cárcel de Alaurín de la Torre para cumplir su condena, convirtiéndose en uno de los pocos reclusos condenados por parricidio en la provincia de Málaga. El impacto emocional de este caso fue enorme, tanto para la familia de Antonia como para el pueblo de Canillas de Aceituno en general. En las horas posteriores a la confesión de José Miguel, la plaza del pueblo se llenó de un silencio sepulcral. Vecinos que habían estado hombro con el asesino buscando a la víctima se sentían traicionados y furiosos. Jugó con todos nosotros, repetían. Las muestras de rabia contenida se vieron en algún intento de escrache. Cuando las fuerzas de seguridad trasladaban a José Miguel, un grupo de habitantes se congregó a las afueras de la comandancia de la Guardia Civil con ánimo de increparlo. Hubo gritos de asesino, miradas de profundo rechazo. Este tipo de reacción visceral es entendible dado el engaño masivo que sufrieron. La familia Espinosa quedó deshecha por el doble golpe. Perder a la matriarca y a la vez afrontar que el culpable era uno de los suyos. María, la hija, tuvo que recibir asistencia psicológica tras el suceso. En un comunicado breve que envió a la prensa, expresó su dolor inmenso y pidió respeto. Hemos perdido a una madre y a un hermano en un mismo día. Nada nos la va a devolver, solo queremos llorar a Antonia en paz. Muchos vecinos, que también querían a Antonia, respetaron esa petición y se centraron en recordar a la anciana con cariño. En su funeral, celebrado pocos días después de hallar el cuerpo, una vez autorizada la entrega tras la autopsia, la iglesia del pueblo se abarrotó. Fue un adiós multitudinario donde el cura y los asistentes evitaron mencionar las circunstancias terribles de su muerte, enfocados en despedirla con dignidad y amor. Aún así, era imposible escapar a la tragedia. Las lágrimas de los presentes eran de una pena profunda y confundida. ¿Por qué, José Miguel? ¿Por qué lo hiciste?, sollozaba un primo de la familia durante el sepelio. La repercusión mediática del caso también fue notable, especialmente a nivel regional. La prensa andaluza dedicó amplios espacios a cubrir tanto la investigación como el juicio. El diario local Diario Sur siguió el caso desde el inicio de la desaparición hasta la sentencia, con crónicas que plasmaban la consternación de la Sarquia. Titulares como Angustia en Canillas, buscan a una vecina de 87 años, dieron paso semanas después a otros como Confiesa que mató a su madre y ocultó el cadáver, sacudiendo a los lectores con la inesperada resolución. El País, en su sección de sociedad, incluyó una reseña del crimen en el contexto de la violencia intrafamiliar, subrayando el desconcierto que provoca un parricidio a tal avanzada edad.
La Opinión de Málaga, otro diario provincial, aportó detalles de ambiente, entrevistó a habitantes del pueblo, recogió el sentimiento colectivo de duelo y estupor e incluso publicó fragmentos de las actas del juicio con declaraciones textuales estremecedoras de José Miguel pidiendo perdón. Por su parte, medios audiovisuales como Canal Sur y la cadena SER realizaron coberturas especiales. Cadena SER Málaga, por ejemplo, emitió reportajes radiofónicos sobre el caso, con las voces de vecinos aún incrédulos narrando la intensa búsqueda inicial y la conmoción tras descubrir la verdad. Europa Press difundió las noticias clave en forma de nota de agencia. Primero una nota breve sobre la desaparición, luego una ampliación cuando se encontró el cuerpo y la detención del hijo, y finalmente los datos de la condena judicial. Estas notas de agencia alimentaron a otros medios nacionales que quizás no enviaron reporteros propios, de modo que la noticia trascendió más allá de Málaga. Un aspecto remarcado por la prensa fue la unidad del pueblo ante esta tragedia. Si bien hubo indignación contra José Miguel, también surgió un fuerte lazo comunitario de apoyo a los familiares inocentes. Canillas de Aceituno guardó días de luto oficial. El ayuntamiento decretó 2 días de duelo, con banderas a media asta en memoria de doña Antonia Espinosa Granados. Numerosos vecinos colocaron velas y flores en la puerta de la casa donde ocurrieron los hechos, convertida en un improvisado altar silencioso. Esa misma puerta que tantas veces Antonia había cruzado sonriente, ahora era testigo mudo del horror y el pesar colectivo. Los medios locales destacaron la entereza de la familia en esos momentos. En entrevistas breves, la hija de Antonia agradeció las muestras de cariño del pueblo y dijo que no guardaba odio. Bastante castigo tiene ya mi hermano con lo que ha hecho, declaró con una mezcla de compasión y tristeza infinita. Estas palabras resonaron en la comunidad, quizá ayudando a que poco a poco el énfasis se desplazara del morbo del crimen hacia la memoria de la víctima. Antonia empezó a ser recordada no por cómo murió, sino por cómo vivió. Sus recetas de cocina que compartía con vecinas, su devoción en las procesiones de Semana Santa, su característica risa en la tertulia de la plaza. La prensa escrita recogió algunos de esos retratos humanos en semblanzas entrañables. Aún así, en todos los artículos subyacía la misma pregunta difícil. ¿Qué lleva a un hijo a matar a su madre? Un crimen que desafía la comprensión, que atenta contra uno de los lazos más básicos de la sociedad, el amor filial. Golpea especialmente duro. Como señalaron algunos columnistas andaluces, casos así remueven temores profundos porque el enemigo estaba en casa. Este elemento hizo que el caso de Canillas de Aceituno trascendiera de la crónica roja habitual, generando debates sobre la salud mental, la soledad rural, el envejecimiento y la dependencia. Medios nacionales como El País aprovecharon para incluir este crimen dentro de reportajes más amplios sobre violencia familiar en la tercera edad, un fenómeno poco visible pero existente. La cobertura mediática finalizó con el cierre judicial del caso, pero en la memoria colectiva de la región quedó grabada la historia. No era para menos. Tardarían muchos años en que los habitantes olvidarán el nombre de Antonia asociado a una desaparición fingida y a un trágico matricidio. En charlas de bar o en las fiestas patronales, el tema saldría de vez en cuando como un recordatorio de que incluso en los lugares más tranquilos pueden esconderse secretos oscuros. Hemos recorrido la dolorosa historia de Antonia Espinosa Granados, quien encontró la muerte a manos del mismo hijo que debía cuidarla. Un crimen que destrozó a una familia y quebró la inocencia de un pequeño pueblo andaluz. Nos queda en el corazón la imagen de aquella casa encalada que guardó un silencio aterrador durante semanas y la lección de que la verdad, por terrible que sea, acaba por salir a la luz. La comunidad de Canillas de Aceituno tardó en reponerse, pero supo honrar la memoria de Antonia con unidad y cariño, demostrando que incluso tras la peor traición es posible encontrar consuelo en la solidaridad. Como solemos decir en este canal al cerrar cada caso, el tiempo borra huellas, pero no la verdad. El tiempo borra huellas, pero no la verdad. En efecto, por más que José Miguel intentó borrar las huellas de su crimen, la verdad finalmente habló por Antonia. Que su alma descanse en paz y que nosotros, como sociedad, jamás olvidemos lo aprendido de esta tragedia. Cada vida arrebatada merece ser recordada con respeto y cada verdad oculta, por dolorosa que resulte, merece ser revelada para que se haga justicia.